pero bueno, como además lo que íbamos a tratar podemos resumirlo porque sí vamos a tratar normas que no tienen una gran importancia práctica, sino solo más bien de carácter didáctico, para que puedan entender el traspaso de las normas desde lo que estábamos estudiando anteriormente, que eran las sociedades de personas, a las denominadas sociedades de capital. Y por esa razón, la verdad es que lo vamos a resumir y lo vamos a destinar esta clase al tratamiento de la sociedad en comandita, pero en forma muy resumida, sin profundizar mayormente a este respecto. Marisol, ¿usted quiere decirme algo? No, profesor. Es que se le activa, parece su micrófono, por eso le Hoy pregunto. lo voy a bloquear. Tiene, no, si no es, no suena en todo caso, si era porque se prendía la imagen como que realmente quisiera o levantar la mano o opinar sobre lo que estábamos conversando. Entonces, por eso le estaba preguntando si efectivamente quería decir algo al respecto. Bien, vamos entonces a estudiar, dijimos en esta clase, la denominada sociedad en comandita. La sociedad en comandita tiene como peculiaridad o característica que tiene dos tipos de socios distintos. Tiene por un lado los denominados socios comanditarios, que son socios que en realidad aportan dinero a la realización del objeto común que va a emprender la sociedad. Y además tienen los denominados socios gestores, que son en realidad quienes administran este negocio y que son aquellos que normalmente tienen las capacidades técnicas de administración, pero que no tienen los recursos para emprender la actividad respectiva. Por lo tanto, esta es una combinación de gente que tiene eventualmente las ideas para desarrollar una actividad empresarial, pero que no tiene recursos suficientes para hacerlo. Y por esa razón, entonces, se reúnen gente que tiene el capital y que está dispuesta a aportar en el negocio, en definitiva, este capital, pero que no conoce del negocio o que no quiere intervenir en la administración del mismo. Y entonces tenemos por un lado los denominados socios gestores y por otro lado tenemos en definitiva los socios comanditarios. Y esto tiene importancia porque el tratamiento en la sociedad en comandita de los socios gestores es muy parecido al tratamiento que tienen los socios en las sociedades de personas, porque los socios gestores son relevantes para el éxito del negocio, es el que conoce el negocio y por lo tanto entonces normalmente son los que manejan o administran este tipo de sociedades. Y además tenemos los denominados socios comanditarios o socios capitalistas, si ustedes quieren, que son los que están dispuestos a arriesgarse en el negocio, que tienen los recursos económicos respectivos, pero que no conocen del negocio y por lo tanto entonces no podrían llevar adelante la gestión de los mismos. Y entonces nos encontramos con dos grandes grupos de socios que tienen un interés común en llevar adelante un emprendimiento, pero que van a cumplir roles absolutamente diferenciados. Por eso es que decimos que la sociedad en comandita en realidad es el traspaso de lo que eran las sociedades de personas, en que el socio es relevante para la actuación en la sociedad, al paso de una sociedad de capitales, donde el socio no es relevante, más aún la denominación de socio deja de ser tal y pasa a ser un accionista, y por lo tanto entonces lo que importa es lo que aporta desde el punto de vista monetario y sus obligaciones además se entienden en definitiva restringidas a ese aporte que los mismos realizan. Y entonces, claro, vamos pasando de la sociedad de personas a la sociedad de capitales, donde lo único importante es el aporte económico y donde la identidad de los socios deja de ser relevante. Y por lo tanto los socios pueden entrar y pueden salir de la sociedad sin mayores obstáculos o inconvenientes. En cambio, nosotros hemos dicho que en la sociedad de personas no se puede cambiar a los socios no pueden transferir su participación en la sociedad, a menos que unánimemente todos los demás estén de acuerdo. Y por lo tanto, la incorporación de un nuevo socio requiere de la unanimidad de los socios que
existen en la sociedad. La salida de un socio también requiere de la unanimidad, no solo del que se quiere ir, sino que además de los demás que le permitan irse. Y el que pueda uno de los socios ceder sus derechos a un tercero requiere también de la unanimidad, tanto del que quiere ceder sus derechos, del que quiere llegar y de los demás que tienen que aceptar eso. Dicha situación en las sociedades de capitales, en que el socio deja de ser tal y pasa a ser un accionista, no tiene relevancia entonces la identidad de la persona, porque yo, si soy accionista de una sociedad anónima, le vendo mis acciones a un tercero y los demás primero no pueden impedirme en principio vender y tampoco le pueden impedir al otro que compra la incorporación como accionista de la sociedad. Bien, vamos a revisar una norma básica sobre la materia que es el artículo 470 del Código de Comercio para iniciar el análisis de esta sociedad en comandita. ¿Quién puede leer el artículo 470 del Código de Comercio? Yo puedo leerlo, profe. Artículo 470. Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su nombre particular. Llámanse los primeros socios comanditarios y los segundos gestores. Ahí está. Bien. Bien, gracias Marisol. Efectivamente, entonces el artículo 470 recoge un poco lo que yo les estaba planteando. Lo gran relevante de esta disposición es que efectivamente distingue dos calidades de socio, el socio gestor y el socio comanditario. Aquí la norma habla en realidad del socio gestor y del socio comanditario, y además dice que los segundos se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o por sus delegados y en su nombre particular. Aquí hay que hacer una advertencia. No es que los socios gestores no puedan además aportar capital, los socios gestores pueden aportar capital. Los socios comanditarios solo aportan capital y ahí sí ellos tienen una prohibición. Los socios comanditarios no pueden intervenir en la administración. Y esto tiene importancia porque las responsabilidades que le atribuye la ley al socio comanditario del socio gestor son distintas. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en el caso del socio gestor se parece más bien a la sociedad colectiva comercial, en que los socios gestores van a responder por las obligaciones sociales con su patrimonio. En cambio, los socios comanditarios no participan de la administración y no responden de eso, solo responden de aportar lo que se han comprometido a llevar a la sociedad. Por eso se dice que la responsabilidad de los socios comanditarios es parecida a la de una sociedad de capital. Yo me comprometo a llevar a la sociedad 1 millón de pesos, cumplo con entregar el 1 millón de pesos, no tengo ninguna otra responsabilidad en esa circunstancia. Por lo tanto, también se podría decir que se parece a la responsabilidad que tiene el socio de una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, lo segundo que vamos a decir es que las sociedades en comandita se clasifican en dos tipos, en sociedades en comandita simple y en sociedad en comandita por acciones. Y el legislador efectivamente hace esta diferencia en el artículo 471. Priscila, ¿usted tiene su código de comercio? Sí, profe. ¿Qué artículo? El artículo 471. Es muy corto, así que no se preocupe. Ahí sí. Hay dos especies de sociedad, en comandita, simple y por acciones. Ve que era cortito el artículo, usted estaba preocupada, había que iba a tener que leer un tremendo artículo. Efectivamente, el legislador ha clasificado la sociedad en sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones, o sociedad comandita simple, sociedad comandita por acción. Bien, vamos primero con la sociedad comandita simple. ¿Qué es la sociedad comandita simple?
La sociedad comandita simple está definida en el artículo 472. Ivania, ¿usted podría leernos el artículo 472? Sí, profesor, esperen un poquito. 472, ya. Artículo 472. La comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por estos y los socios gestores a la vez. Bien, entonces lo primero que vamos a decir es que en comandita simple tiene los dos tipos de socios. Tiene socios comanditarios, tiene socios gestores. Y el capital se forma con el aporte que hacen los socios comanditarios y o los socios gestores. Por lo tanto, en una sociedad en comandita simple, los socios gestores pueden también aportar capital, era lo que yo les había señalado. Lo que no pueden hacer los socios comanditarios es tener la administración de la sociedad, porque entonces dejan de ser comanditarios y pasan a ser socios gestores. Y eso tiene importancia por las responsabilidades que establece la ley respecto, en definitiva, de los socios gestores. Vamos a ver entonces cuál es esta responsabilidad en el caso de la encomandita simple, cómo se constituye, y posteriormente vamos a hablar de la sociedad encomandita por acción. Bien, veamos el artículo 474. Lisette, ¿usted tiene su código de comercio? Macarena. Sí, profesor. Artículo 474. ¿Podría leernos el artículo 474, por favor? Sí, profesor. La comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva y está sometida a las reglas establecidas en los 7 primeros párrafos de este título, en cuanto dichas reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones. Bien, como usted puede ver, Macarena y los demás, en realidad la norma legal dice que la sociedad en comandita simple se parece a la sociedad colectiva comercial y hace aplicable las disposiciones de la sociedad colectiva comercial en la medida en que ellas no se contrapongan con las disposiciones especiales que el Código de Comercio ha destinado para el tratamiento de la sociedad comandita simple. Por lo tanto, tengan claro de que la sociedad comandita simple, en cierto modo, va a reconocer varias de las disposiciones legales que nosotros hemos estudiado de las sociedades colectivas comerciales. Ustedes pueden ver por qué entonces estudiamos muchas de las normas que dicen relación con estas sociedades colectivas comerciales, cuando en realidad en la práctica no hay sociedades colectivas comerciales. Bueno, tampoco es que existan muchas sociedades comanditas hoy en día. La verdad es que las sociedades comanditas tuvieron alguna relevancia hasta antes de la dictación de la ley de sociedades anónimas. Yo diría que podrían haber mantenido esa importancia un poco. ¿Por qué? Porque una vez que la ley de sociedades anónimas admite la constitución de sociedades anónimas cerradas, la verdad es que las sociedades en comandita dejan de tener importancia en nuestro derecho. Y eso se ve acentuado posteriormente con la incorporación de las sociedades por acciones. Por lo tanto, hoy día yo no puedo decirle que es una alternativa práctica estudiar la constitución de una sociedad en comandita simple o por acciones, cuando existen las sociedades por acciones que eventualmente son más eficientes para la constitución de un mecanismo de organización jurídica de una empresa que está en vías de emprendimiento recién, o bien la constitución de una sociedad anónima cerrada, si es que efectivamente ya el emprendimiento no es tan riesgoso y podemos en definitiva enfrentar por esa vía el emprendimiento de que se trate. De manera que en la práctica hoy en día la constitución de sociedades comanditas, ya sea simple o por acciones, no tiene mayor importancia práctica. Por eso es que no vamos a desarrollar en profundidad estas normas, sino que vamos a hacer ciertas referencias a ellas para que ustedes un poco entiendan cuál es la situación respecto de ellas que existen en la norma jurídica, pero que desde el punto de vista práctico es difícil encontrar
la conformación de estas sociedades actualmente en la práctica comercial. Bien, vamos a ver ahora la sociedad en comandita por acciones y se refiere ahí al artículo 473. Karen, ¿usted tiene su código de comercio? Sí, lo busco al tiro, profesor. 403, artículo 403. 73, ay. La comandita por acciones se constituye para la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social. Bien, la diferencia entre una sociedad en comandita simple y una sociedad en comandita por acciones es que los socios comanditarios en la sociedad en comandita por acciones han dividido, en definitiva, en acciones el capital que van a aportar. Por lo tanto, entonces, las acciones se suscriben por estos socios comanditarios o por cupones de acciones o cupones de acciones, pero el capital está aportado de la misma manera que en una sociedad anónima o en una sociedad por acciones. La identidad de estos socios que compran las acciones respectivas no se establece en el estatuto social. Por lo tanto, respecto de eso, el comanditario en una sociedad por acciones puede ser una persona no identificada en el pacto social. La diferencia con la encomandita simple es que los socios comanditarios y los socios gestores en la encomandita simple sí figuran en el pacto social. Por lo tanto, es posible determinar quiénes integran en calidad de socios de uno y otro tipo la sociedad en comandita simple. En cambio, en la sociedad en comandita por acciones, solo van a figurar en el pacto social los socios gestores, pero no los socios comanditarios, porque en la encomandita por acciones lo que se hace es dividir el capital en cupones y el que quiere los adquiere, incluso lo puede hacer con posterioridad a la constitución por la escritura pública respectiva de la sociedad en comandita por acciones. Bien, la sociedad en comandita por acciones está regulada en los artículos 491 y siguientes. Vamos a leer solo el artículo 491 para que se formen una idea al respecto. Valentina, ¿usted tiene su código de comercio ahí para que nos lea el artículo 491? Sí, profesor. ¿Podría leer el artículo 491, por favor? Sí, al tiro. Artículo 491. Las reglas establecidas en el párrafo anterior son aplicables a la comandita por acciones en cuanto no estén en contradicción con las disposiciones del presente. Ya. Como ustedes pueden ver, de nuevo, es tremendamente escueta la norma respecto, en definitiva, de las disposiciones legales aplicables a la sociedad en comandita por acciones, porque dice en realidad que son aplicables las normas de la sociedad en comandita simple. Y por lo tanto nosotros hemos dicho que la encomandita simple se rige por unas pocas disposiciones contenidas bajo el epígrafe respectivo y además se rige por las disposiciones de la sociedad colectiva comercial en cuanto no colisionen con las características o particularidades propias de la sociedad en definitiva en comandita. Pero lo que tendríamos que dilucidar en realidad, teniendo claro de que efectivamente aquí hay una remisión de las normas de la sociedad colectiva por acciones a la sociedad en comandita simple y por lo tanto estamos en definitiva aplicando también indirectamente las normas de la sociedad colectiva comercial. Bien, veamos algunas ideas así para que nos quede un poco más claro qué es lo que son estas sociedades en comandita. Y vamos con el socio gestor. ¿Quién es el socio gestor? El socio gestor siempre figura en la razón social y siempre figura además en la escritura respectiva, porque él y su nombre están asociados a la sociedad que se constituye. Ellos tienen la administración de la sociedad, la cual la pueden ejecutar ellos mismos o pueden encomendarle esa administración a quien lo hace en nombre y representación de los socios gestores. Por lo tanto, podría ser que la administración esté entregada a un profesional, es decir, a un gerente o a un administrador.
Incluso podría eventualmente constituirse una forma de administración distinta. Eso va a depender de cómo quieran los socios gestores administrar en definitiva la sociedad. ¿Cuál es la importancia del socio gestor desde este punto de vista? Veamos el artículo 476. Doña Priscila, a usted le toca de nuevo. 476. Ya, pues. La sociedad en comandita es regida bajo una razón social que debe comprender necesariamente el nombre del socio gestor si fuere uno solo o el nombre de uno o más de los gestores si fueren muchos. El nombre de un socio comanditario no puede ser incluido en la razón social. Las palabras y compañía agregadas al nombre de un socio gestor no implican la inclusión del nombre del comanditario en la razón social, ni imponen responsabilidades diversas de las que tiene en su carácter de tal. Bien, lo importante entonces aquí dice, la razón social se conforma con el nombre del socio gestor o de varios de los socios gestores. ¿Por qué es importante? Porque si se incorpora la de un socio comanditario, resulta que el legislador ha establecido que se le aplican las responsabilidades que se le dan a los socios gestores en la sociedad comandita. Y eso hace de que entonces el socio comanditario, que se suponía que solo iba a tener aporte de capital, va a tener una responsabilidad distinta porque va a figurar en la razón social. Por eso les dije yo, el socio comanditario aporta capital y esa es su sola responsabilidad, el compromiso de aportar el capital que él ha señalado. Pero si admite o ejecuta actos de administración, deja de tener el carácter de comanditario y pasa a tener el carácter de socio gestor. Y los socios gestores, ya hemos dicho, son responsables, además de la administración, son responsables, en este caso, de no solo del aporte que los mismos llevan, sino además responden de la misma manera que un socio de una sociedad colectiva comercial. Veamos el artículo 483. Le toca a usted, Marisol. Artículo 483. Los socios gestores son indefinida y solidariamente responsables en todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad. Los socios comanditarios solo responden de una y otras hasta concurrencia. Sí. Entonces, los socios comanditarios solo responden de unas u otras hasta concurrencia de sus aportes promedios o entregados. Prometidos. ¡Ay, prometidos! Ahí está, Marisol, usted parece que dormido hoy día. Muy temprano. Bien, efectivamente, lo que pasa entonces, ustedes pueden ver por qué, si yo soy socio comanditario, aporto capital. Y yo he aportado, no sé, 1 millón de pesos y por lo tanto mi obligación se cumple entregando el 1 millón de pesos. Pero si yo administro, a pesar de ser socio comanditario, ejecuto actos de administración o integro con mi nombre la razón social de la compañía, entonces voy a pasar de ser socio comanditario a ser socio gestor y voy a tener las mismas responsabilidades que los socios gestores. Ustedes comprenderán que un socio comanditario en realidad normalmente quiere aportar solo el capital porque el riesgo lo tiene acotado. Yo sé que pongo 1 millón de pesos y si pierdo voy a perder el 1 millón de pesos. Bueno, tengo un riesgo acotado, pero en el caso de los socios gestores, ese riesgo no existe y existe en definitiva responsabilidad en el carácter de administradores por las obligaciones que contrae la sociedad y además esa responsabilidad de carácter solidario. Ustedes comprenderán que un socio gestor que quiere y tiene medido su riesgo no quiere ni participar de la razón social ni tampoco quiere participar de la administración, porque si lo hace va a responder con todos sus bienes de las obligaciones sociales. Esto hace, y es lo que es importante, de que no sea una alternativa seria, en realidad, la organización de la empresa sobre la base de estas disposiciones legales. Porque si yo constituyo
la sociedad en comandita y tengo estas responsabilidades, si bien es cierto, para el socio comanditario es indiferente, pero para los socios gestores no es indiferente. La pregunta es, ¿quién querría ser socio gestor en estas condiciones? Y entonces pareciera ser que normalmente los denominados socios gestores no van a existir. Y es preferible constituir una sociedad por acciones o es posible constituir una sociedad anónima cerrada y estaríamos en una situación parecida, pero donde todos los accionistas en esos casos tienen una responsabilidad acotada, tienen la responsabilidad que determina en definitiva el número de acciones o de participación accionaria que los mismos deciden tener y está acotada en definitiva al aporte que los mismos efectúen a la compañía. Por eso es que tendríamos que estar frente a una situación en que hubiera un socio gestor que conoce el negocio, que no tiene recursos económicos y que por lo tanto no podría constituir una sociedad por acciones o una sociedad anónima, porque ahí tendría que aportar en forma importante el capital y en cambio en este otro podría simplemente aportar su administración. Pero sí, en este caso, él tiene que saber que eventualmente responde de las obligaciones en forma solidaria de las obligaciones que ha contraído la sociedad. Por lo tanto, podría ser que él la organizara y después reuniera a los socios capitalistas que van a aportar en definitiva el dinero para operar. En ese es el único caso que podría ser atractivo constituir una sociedad de este tipo. ¿Por qué? Porque si no, en definitiva, no habría la posibilidad de constituirla. Y en el caso de por qué este socio gestor que tiene el negocio, que tiene la idea, que él va a manejar la empresa, el problema que tiene es que no tiene capital. Y entonces, claro, no podría constituir una sociedad por acciones o no podría constituir una sociedad anónima, porque en definitiva, en estos casos, él tendría como participación lo que pudiera aportar a la sociedad. Y como no tiene los recursos para aportarlo, entonces, claro, la limitante es de que tendría que buscar una forma de organización jurídica distinta. En ese caso, lo más probable es que este socio gestor lo que vaya a hacer es constituir una sociedad en comandita por acciones, donde él va a figurar en la constitución de la sociedad, constituye la sociedad, tiene todo legalizado y después empieza a buscar los socios capitalistas que estén dispuestos a arriesgar el dinero para poder ejecutar el negocio respectivo. Pero esa sería la única situación en la que este tipo de sociedades podría eventualmente operar. Ustedes ya ven que es una alternativa, pero es una alternativa bastante difícil. Normalmente los comanditarios también quieren que los riesgos sean compartidos. Entonces, usted pone 10, yo pongo 10 y por lo tanto la participación que tenemos es de 50% cada uno. Pero si yo pongo 90 y usted pone 10, entonces mi participación es un 90% y la suya un 10, y entonces no estamos dispuestos si no hay aporte de capital por el mismo riesgo. Y entonces yo no sé si un socio capitalista estaría dispuesto a actuar solo como comanditario, entregarle la administración de sus recursos que aporta a un tercero, salvo que tenga mucha confianza y fe en él. Me parece poco probable que tenga muchas personas este socio gestor para que adquieran acciones de la sociedad en comandita por acciones que él les propone. Bien, algunas consideraciones respecto a la sociedad comandita. La sociedad comandita, como primera cuestión, se constituye y prueba igual que la sociedad colectiva. Por lo tanto, debe constituirse por escritura pública, debe un extracto de la escritura pública inscribirse en el registro de comercio. Y aquí hay una cosa, no solo la constitución, sino que la modificación y el pacto de disolución, cuando sea necesario, si no se ha pactado en el estatuto social original, también debe hacerse por escritura pública y un extracto de esa escritura pública, ya sea de constitución, modificación o disolución, debe inscribirse en el registro de comercio. De manera que ustedes tienen como procedimiento prácticamente el mismo procedimiento de constitución de la sociedad colectiva comercial. Por lo tanto, no hay comentarios especiales a este respecto y acuérdense que en la sociedad comandita simple se aplican las disposiciones
de la sociedad colectiva comercial, cuando hay ausencia de norma en el Código de Comercio sobre esta materia y en la medida en que no colisiona indudablemente con el espíritu propio de la sociedad en comandita simple. Ahora, respecto de la sociedad en comandita por acciones, ¿cuáles son en realidad las características o particularidades de su constitución? La primera es que todo el capital social pactado debe estar suscrito. En otras palabras, vamos a constituir una sociedad de este tipo, pero el paquete accionario del capital social debe estar suscrito por quienes son los socios comanditarios. Y por lo tanto, yo tengo que tener aquellas personas que van a adquirir las acciones de la compañía. No es necesario que los socios comanditarios, en este caso, figuren en el pacto social, pero sí debe haber suscripción de las acciones respectivas. Ahora, la segunda condición es que cada accionista que va a incorporarse a la sociedad en comandita por acciones haya enterado a lo menos la cuarta parte del monto de las acciones que suscribe. En otras palabras, si yo suscribo 10 acciones, tiene que la cuarta parte de dichas acciones deberían estar en definitiva pagadas o enteradas en el arca social respectiva. La tercera condición es que los requisitos para los efectos de incorporarse en el paquete accionario y cuánto es lo que tiene que estar pagado en su oportunidad y en cuánto se va a pagar el resto, tienen que constar de la escritura pública. Por lo tanto, en la escritura pública dirán si efectivamente los accionistas comanditarios van a pagar el 100% al momento de constituir o en el plazo de 30 días posteriores, o van a pagar el 50% a 30 días y el otro 50% van a tener un año para enterarlo. Efectivamente, entonces las condiciones en que se efectúan los aportes deben estar estipulados en la escritura respectiva. Además, en los casos en que los aportes no sean en dinero, en este caso debe establecerse efectivamente cuáles son las ventajas de que se aporte en definitiva especie y no dinero como aporte a la sociedad comandita por acciones. Y además, estas especificaciones sobre los aportes y sobre las condiciones en que se recibe eventualmente el aporte en especie deben ser aprobados en una reunión posterior, porque primero existe el compromiso. Y pongamos un ejemplo. El socio A aportará un camión marca Ford de tales características, año 2021, y tiene que aportarlo dentro del plazo de 6 meses desde que se celebra en definitiva la escritura. Y entonces, claro, está especificado qué es lo que tiene que hacer, entrega a la sociedad el accionista respectivo, pero una vez que el aporte sea entregado, tiene que haber en definitiva una recepción de la especie respectiva y esta deberá en su oportunidad aprobarse para ver si efectivamente se ha cumplido con las condiciones que establecía el pacto social para los efectos de efectuar el aporte el socio respectivo. Bien, vamos a ver los artículos 493 sobre esta materia. Le toca a don Camilo. Don Camilo, usted nos había hablado. Tiene su Código de Comercio, artículo 493. Ya, artículo 493. La sociedad en comandita no quedarán definitivamente constituidas sino después de suscrito todo el capital y de haber entregado cada accionista al menos la cuarta parte del importe de sus acciones. La suscripción y entrega serán comprobadas por la declaración del gerente en una escritura pública, y esta será acompañada de la lista de suscriptores, de un estado de las entregas y de la escritura social. Bien, ojo porque se condiciona en definitiva, en este caso, a entender constituida la sociedad no solo cuando se hubiese cumplido con las exigencias legales, en este caso escritura pública, extracto, inscripción en el registro de comercio, sino que además efectivamente se hubiese cumplido con el aporte mínimo necesario para entender constituida la sociedad. Y solo cuando se cumpla con esa condición, eventualmente tenemos a la sociedad constituida legalmente.
Características particulares de la sociedad en comandita por acciones es que la sociedad en comandita por acciones tiene una junta de vigilancia que se encarga de, básicamente, de establecer efectivamente que la sociedad opere dentro del marco de los estatutos correspondientes. Si ustedes quieren, esta junta de vigilancia es como un organismo destinado al control de las operaciones de la sociedad. Ahora, la Junta de Vigilancia representa a la Asamblea General de Accionistas y la designa la Asamblea General de Accionistas. Por lo tanto, son ellos los que, en definitiva, designan esta Junta. Esta Junta es como un órgano de control y fiscalización de las operaciones de la compañía, que éstas se ejecuten dentro del marco de los estatutos, y tiene la obligación de supervigilar entonces la administración por parte de los socios gestores y de informarle a la Asamblea General de Accionistas respecto del funcionamiento de la compañía, normalmente en los periodos. Revisará las cuentas, podrá exigirle en definitiva a los socios gestores que le entreguen los antecedentes necesarios para saber en qué condiciones está funcionando la sociedad. La primera junta de vigilancia que se designa en definitiva en la primera Asamblea General de Accionistas dura 1 año y las demás juntas de vigilancia duran 5 años. La primera es porque es una creación transitoria mientras en definitiva se constituye el funcionamiento de la compañía. Y por lo tanto, entonces, claro, como es la inicial, dura 1 año y después ya debiera ser de carácter permanente. Entre paréntesis, una administración de este tipo, además, tiene acceso a toda la contabilidad de la compañía y eventualmente puede pedir también informe contable o auditoría para poder establecer el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, lo primero que hace la primera Junta de Vigilancia, es verificar que se encuentre constituida la sociedad con arreglo a derecho. Es decir, primero que se haya constituido la sociedad, que esté la escritura pública, que esté inscrita dentro de los plazos legales en el registro de comercio, que se hayan registrado los demás documentos de la recepción de los bienes, que se haya cumplido con el cuarto del aporte a lo menos, que se haya seguido cumpliendo con los aportes en los plazos que establece el Estatuto Social. En segundo lugar, tiene que verificar que efectivamente los libros de contabilidad de la compañía se lleven conforme a las exigencias legales que ustedes estudiaron en su oportunidad el semestre anterior. Por lo tanto, van a revisar los libros de contabilidad. Además, pueden verificar que efectivamente en la caja social o en la cuenta bancaria se mantengan los recursos de propiedad de la compañía que estén disponibles y por lo tanto verificar que efectivamente lo que se dice que existe en la caja y en el banco efectivamente estén en la caja y estén en el banco. Y al final de cada año ellos tendrán que informar respecto de los inventarios, de los estados contables, de los resultados de la administración durante el año para los efectos de acordar además la distribución de las utilidades que hubiere generado la compañía en el periodo respectivo. Por lo tanto, entonces vamos a tener una especie, si ustedes quieren, normalmente de esta Junta de Vigilancia, de un control de los accionistas capitalistas respecto de la actividad que desarrollan los socios gestores. Esto es porque estamos pensando en una sociedad en comandita por acciones que pudiera tener muchos accionistas. Por eso es que se designa una Junta de Vigilancia, entendiendo que no todos los accionistas van a poder estar pendientes, en definitiva, de cómo se realizan las operaciones sociales y cómo están las cuentas. Y por lo tanto, entonces designan a representantes de ellos mismos para que estos efectúen el control de los socios gestores sobre la administración de la compañía. Bien, no hay mucho más que decir respecto de la sociedad en comandita, salvo de que en realidad si ustedes llegaran a encontrar alguna, yo no les voy a pedir que la ubiquen, sí vamos a tratar de tener, y es lo que yo les he dicho, traten de conseguirse escrituras públicas de constitución de una sociedad distinta, pero ¿cuáles son las que son relevantes?
Hasta el momento deberían tener a lo menos una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Y ahí ustedes pueden revisar y observar lo que nosotros hemos visto simplemente en la teoría, pero consíganse en realidad una sociedad, cosa que puedan ver una escritura de constitución y puedan saber cómo en definitiva es una constitución por escritura pública de una sociedad de este tipo. Vayan trabajando en verla. ¿Para qué? Para que en realidad lo que están estudiando en la teoría lo pueden aplicar a los casos concretos. Ni de la colectiva civil, ni de la colectiva comercial yo les voy a pedir que busquen una escritura, porque no la van a encontrar o va a ser muy difícil. Y en el caso de la sociedad en comandita, también les podría plantear como tarea, es posible que alguno encuentre, pero yo me acuerdo que en los intentos que hemos hecho previamente con los estudiantes de otros cursos sobre la materia, la verdad es que no ha sido posible. Yo creo que alguno que tuviera acceso a registros muy antiguos del conservador de bienes raíces podría a lo mejor encontrar alguna sociedad en comandita. Pero es una tarea bastante difícil. Yo creo que por ahí recién, si se retrotraen hacia atrás, antes de los años 70 es posible que hubiesen encontrado sociedades de este tipo. Pero después de la dictación de la ley de sociedades anónimas, y yo diría que desde esa fecha en adelante ya no deben haber constitución de sociedades en comandita de este tipo, ni de acciones, ni sociedad en comandita simple. Bien, con eso hemos terminado la visión muy general de la sociedad. Entiendan a la sociedad en comandita como una cuestión. Normativamente las normas están vigentes. Yo entiendo que no hay constitución en la práctica de sociedades de este tipo, pero lo que nos permite hacer es ver como elemento bisagra entre lo que son las sociedades de personas y lo que son las sociedades de capital. Es decir, cerramos como una sociedad en definitiva en comandita simple, como una sociedad de personas si ustedes quieren, abrimos el paso a las sociedades de capitales en la sociedad en comandita por acciones. Entonces ahí ustedes pueden ver de que esta clasificación de las sociedades en sociedades de personas, que la hace la doctrina, en sociedades de personas y en sociedades de capital, tiene sí efectivamente relevancia. Y la relevancia que tiene básicamente es que la identidad, en el caso de las sociedades de personas, de los socios, es relevante. Y en el caso de las sociedades de capital, el socio deja de ser socio, pasa a ser accionista, y por lo tanto su identidad es irrelevante. Y por eso, en definitiva, esta sociedad en comandita actúa en realidad como una sociedad bisagra, porque por un lado tiene algunos visos de lo que es, en definitiva, o elementos de lo que son las sociedades de personas, como es la actuación de los socios gestores, y tiene algo de las sociedades de capital, como es, en definitiva, el socio comanditario, pero particularmente el de los accionistas en la sociedad en comandita por acción. Muy bien, a partir de la próxima clase que tengamos vamos a iniciar el estudio de la sociedad anónima. Y el estudio de la sociedad anónima requiere de la ley 18.046. La ley 18.046 está en el apéndice del Código de Comercio, si es que ustedes tienen el texto del Código de Comercio de la editorial jurídica, el formato estudiante. Y si no, les recomiendo que la bajen de la biblioteca del Congreso Nacional, porque vamos a hacer referencia a la ley 18.046 y al reglamento de la ley de sociedades anónimas, que también lo pueden bajar de la biblioteca del Congreso Nacional, en forma frecuente, y vamos a estar consultando dichas disposiciones legales. Sobre todo, la ley. El reglamento, bueno, si pueden además bajarlo y tenerlo también, mejor. Pero por lo menos la ley 18.046 la tienen que tener en su poder, porque vamos a hacer un análisis un poco detenido, por no decir que prácticamente la sociedad anónima es en realidad la sociedad más importante en cuanto a su constitución y por lo tanto nos va a llevar, yo diría que una parte importante del resto del semestre en el análisis de la misma.
Por lo tanto, tarea para la próxima clase, deben haberse conseguido ya su escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Cuando tengan problemas, y si es que efectivamente todavía no pueden conseguirlo, bueno, además sean solidarios, hablen con su... La idea es que no todos tengan la misma, para que puedan hacer un análisis de ella y revisarla caso cumple con los requisitos legales. Y además consíganse la ley 18.046 si no tienen el Código de Comercio en papel y no tienen en definitiva el de la editorial jurídica, o si en su apéndice no figura la ley 18.046. Bien, están liberados por hoy día y pueden ir a pensar sobre la sociedad en comandita y cuál es la importancia de estas normas, ya que en definitiva no vamos a preguntarle mayor detalle sobre esta sociedad, salvo la clasificación, salvo entender en definitiva cómo opera cada una de ellas en términos muy generales. No es necesario profundizar mayor conocimiento sobre estas materias. Con las disposiciones que están ahí y con las 4 páginas destinadas al tratamiento de la sociedad en comandita es más que suficiente. Por lo menos una lectura una vez y ya van a tener una idea y una noción y van a poder explicar de qué se trata. Doña Karen está haciendo preguntas. ¿Puede hacerla en directo o prefiere hacerlo por el chat? Porque no tengo el chat abierto, pero no sé lo que me dijo. Profesor, pregunté sobre la prueba. Es que en mi casa mi hermana está llorando. Ya, la prueba, a ver,